Acá de todas maneras, y estamos con una invitada bien interesante porque hemos conocido cifras tan preocupantes como que casi la mitad de nuestros niños y adolescentes en Chile tienen niveles de obesidad. Eso prácticamente pensábamos que podría haberse ido superando, y no, todo lo contrario, va aumentando a medida pasan los años. Claro, un informe de la Agencia de Calidad, este CIMSS Educación Física, que nos hace pensar en qué contexto estamos y también ¿qué se puede hacer? Vamos a hablar en Semana 24 sobre eso. Ya estamos con Bárbara Flores, jefa del Departamento de Nutrición en Red. Bárbara, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, lo decíamos, bien preocupante cuando uno piensa que a medida pasa el tiempo se va generando una conciencia no solamente de los niños y adolescentes, sino que de los padres finalmente. No es así, casi la mitad de los niños, un 40% con niveles de obesidad. ¿Por qué? En realidad es bien amplio el pensar el por qué. O sea, hay varias estrategias a nivel gubernamental que se han tomado frente al cambio de los kioscos, por ejemplo, la extensión de las horas de educación física, el mismo hecho de que en las plazas existan elementos para promover la actividad física, pero también hay una suerte de que se ha dejado un poquito de lado la educación en la familia. Porque si bien se ha hecho mucha educación en los colegios, pero lamentablemente quien tiene la decisión de compra son los padres. Y muchas veces esos padres están trabajando, entonces no tienen el tiempo quizá para poder tener como una asesoría, y por lo menos dentro de los pilares de Edenred, dentro de la responsabilidad social, nosotros realizamos, por ejemplo, charlas de educación que están orientadas a los trabajadores, pero que también va a llegar a todo su entorno. Y también las enfocamos un poquito en la alimentación y en los estilos de vida para la familia. Entonces yo creo que por ahí también hay un vacío un poquito que se está notando, porque en realidad los esfuerzos, y sobre todo los esfuerzos monetarios que se han hecho, son evidentes. Claro, pero esos esfuerzos se van a poder concretar en un cambio en esta situación, en niños más sanos y por sobre todo en una conciencia alimentaria más sana también. En realidad yo creo que estos cambios van de a poco, como todos los cambios educativos, claro. Sobre todo. Los cambios sufren, se van entendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, lamentablemente nosotros esperamos todos los años que las cifras disminuyan, y al contrario, nos encontramos con esto. Pero también, es lo que todos esperamos en realidad, todos los profesionales de la salud, el Ministerio de Educación, esperamos que las cifras disminuyan y que en el fondo la conciencia se vaya sembrando. Claro, aquí juegan dos elementos en contra. Por un lado la alimentación, está claro, hay que alimentarse mejor, especialmente desde que uno es niño. Exacto. Pero también la falta de educación física en las mallas curriculares. Generalmente se mantiene esto de que una hora a la semana, claro, no hay una compatibilización. O sea, de hecho, claro, no hay ninguna compatibilización con respecto a todas las orientaciones de la OMS incluso, en donde nos piden que hagamos todos actividad física por lo menos 3 veces a la semana, que eso ya incluso es mucho más bajo. Exacto, por eso yo te preguntaba que a medida pasa el tiempo uno tiende a pensar en que hay una conciencia mucho más profunda, pero claro, me hace mucho sentido cuando tú dices que finalmente hay dos cosas que tienen que ver con las horas de educación física y todo, y el estilo de vida de los niños, porque más allá de lo que quieran hacer con políticas públicas, de incorporar, elige vivir sano como fue el gobierno anterior o lo que sea, en los kioscos saludables, que es un avance, pero si yo llego a mi casa, o yo niño o adolescente, y llego a conectarme, a sentarme a ver televisión por hora, entonces, ¿qué posibilidad tenemos de avance en ese sentido? En realidad son súper bajas, porque justamente también existe unas cifras de sedentarismo a nivel nacional que son alrededor del 87%, o sea, incluyendo niños y adultos. Porque en realidad no somos capaces ni siquiera de quienes toman locomoción colectiva de bajarse un poquito antes y por lo menos caminar, o por ejemplo cuando estamos en un mall preferimos siempre subir las escaleras mecánicas que las escaleras convencionales. O sea, hay pequeñas acciones que igual nos pueden servir, pero en el fondo es mucho más cómodo sentarse o estar conectado, por ejemplo, y en vez de salir, disfrutar del aire libre o salir a caminar, en fin,
Bárbara, y ahí cuál es la responsabilidad también de las familias, porque muchas veces le tiramos toda la culpa al Estado, a la situación del país, a la empresa que alimentaria, por ejemplo, pero también hay un elemento relevante de los papás, o sea, generar conciencia de, por ejemplo, eso, estar más actividad al aire libre. O practicar con el ejemplo. Dicen, yo escuchaba a propósito de este mismo tema que mientras más posibilidades, hay más posibilidades de un niño deportista o que por lo menos se mueva cuando los papás se mueven. O sea, eso es básico. Exacto. Al final, como todos los hábitos de vida parten en la casa, este también es uno de ellos. En realidad, si los padres no se mueven, si los padres no incentivan el ejercicio, el salir a caminar, el disfrutar de los parques o cosas más simples que entretener a un niño frente a un televisor, entonces en el fondo no lo vas a inculcar a un hábito de vida más saludable. Y por ejemplo, que es bien usual también la pregunta, ¿qué se hace en las colaciones? Porque también por un tema de tiempo, los papás llegamos más tarde, es más cómodo mandar las cosas elaboradas, la cajita de jugo, la cajita o la bolsita de galletas, en lugar de mandarle una naranja o una manzana como cuando uno era chico, porque nadie te preguntaba si te gustaba o querías comer una naranja y agua, porque no había en las cajitas de jugo. Pero mandar, o sea, había. Sí, había. Había, pero no tenía acceso así como a comprar las cajitas. Claro, o sea, no, también, había. Sí, existía, pero en el fondo era menos común o menos habitual el hecho de consumir este tipo de productos. De hecho, era como casi un lujo, algo de fin de semana. Era como algo de fin de semana. Sí, una cajita de jugo. Claro. Entonces ahora como ya es algo súper habitual, como bien ustedes dicen, es la comodidad también de parte del adulto de enviarle algo más simple, más sencillo a un niño. Claro, pero o darle dinero. Claro, exactamente, porque igual para los papás yo me imagino que no es tan difícil mandarle una manzana y una naranja. Y es más fácil incluso que ir a comprar las colaciones del mes o de la semana, en fin. Exacto. Claro, programarse para todo el mes. ¿Qué le voy a mandar al niño en ese caso? A los niños. ¿Qué sería lo mejor, lo ideal? Una colación ideal, por ejemplo, para mandarle a los niños, incluso a los adolescentes, que son súper buenos para comer y andan siempre muertos de hambre. Sí, es cierto. Sí. Bueno, en realidad una colación ideal tiene que ser en base, por ejemplo, a frutas, como bien tú decías, una manzana, una naranja, un plátano, o por ejemplo también existe la opción de incluso palitos de apio, que en muchos colegios ya se puede visualizar ese tipo de colaciones, palitos de zanahoria, que también vas introduciendo un poquito más de verduras, que eso también es bajísimo el consumo. Incluso una porción pequeña de frutos secos, porque también hay que entender de que uno de los grandes problemas de la obesidad y el sobrepeso en Chile está también por el lado de las porciones, de las cantidades, porque mientras uno más quiere, más sirve, más te doy de colación, más te voy a dar dinero para que te compres hartas cosas porque yo te quiero. Es como eso. También existe por el lado de los padres esto de si te portas bien, te voy a regalar un chocolate, un dulce o un helado. Entonces, también hay que ir cambiando un poquito. Pero es que ahí también hay un punto interesante, porque uno dice, claro, mandarle un palito de apio, por ejemplo, a un niño va a ser súper sano y qué bueno que sea así. Pero ¿cómo se puede hacer atractivo un palito de apio? Porque, hablando súper honesto, para un cabro chico tener un palito de apio mientras el compañerito de al lado tiene un chocolate y una papa frita. O sea, yo me hubiera pasado, llego con depresión a mi casa, pero ¿qué pasa? Bueno, en realidad ¿cómo se hace eso? Es difícil. Es difícil y, como bien estábamos hablando, es parte de la educación desde la casa. Claro. Pero también ir alternando, por supuesto, y hacer entender a los niños de que de vez en cuando, como era en nuestras generaciones, que era de vez en cuando uno comía papas fritas, pero tampoco se comía un tremendo paquete, cosas así. Porque eso no indica que no van a comer nunca una papa frita o alguna... O sea, tampoco algún cachureito por ahí. Se te hace feliz comer una papa frita. Exacto. O sea, hay que entender de que uno podría comer de todo, pero en su justa medida. Entonces, es ahí donde también están los problemas. ¿Sabes qué? En Twitter, Paola Pedroni nos dice que no hay tiempo libre para compartir en la familia, solo nos alcanza para comida sana, porque ese también es un tema y que muchas veces es más costoso comprar algunas cosas que son más sanas, supuestamente, que la misma comida chatarra, un paquete de papas fritas y eso. ¿Cómo se compatibiliza eso también?
En realidad yo creo que hay un mito frente al precio de la comida saludable. O sea, claro, si uno va a un supermercado, por supuesto que vas a encontrar precios mucho más elevados respecto a una feria libre. Claro. Y también está un poco en las ideas, en salir un poquito más allá de las típicas recetas, por ejemplo, el preparar un plato de legumbres como lentejas, poroto, eso también es algo saludable, en su justa medida, por supuesto, como hablábamos de las porciones, pero no es un alimento tampoco excesivamente caro. O sea, al final igual, si comparamos, claro, con una cadena de comida rápida, por supuesto que es mucho más económico, pero al final, a largo plazo, si ustedes se fijan, las consecuencias que tiene el comer frecuentemente ese tipo de alimentos, al final tiene consecuencias en la salud y al final igual te va a salir más caro. Claro. Entonces, hay otras alternativas, hay que probar. Yo creo que la gente o las personas en realidad no innovamos mucho también en los tipos de alimentación que tenemos, los guisos, las preparaciones. Eso ahí falta un poquito. No quiero ser dramático, pero me parece súper importante ver los efectos de que un niño coma mal. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Cuáles son las enfermedades que se pueden desarrollar? Porque finalmente uno, desgraciadamente, con ese tipo de cosas entiende, mejor tengo que cambiar los hábitos. Exacto, y yo me sumo a tu pregunta porque muchas veces los niños, por ejemplo, son flacos y comen mal, pero son flacos. Entonces ahí, ¿dónde está eso, el efecto? Claro, llega la tía y le dice, oiga, pero debería estar más gordito porque si no, no está tan sano. Está como esa entonces, idea. Como, no, y claro, como no está obeso, la mamá le da papas fritas y ni un problema con eso, ¿no? Claro, y muchas veces pasan como desapercibidas ciertas enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, que o sea, años anteriores era esperable encontrar una enfermedad que tú la encontrabas en personas mayores, Claro. Como casi prácticamente en la tercera edad. Y ahora cada vez son más los niños que presentan hipertensión y que es como una enfermedad, entre comillas, silenciosa. ¿Y en un niño cómo y cuándo se puede manifestar? En realidad hay diferentes síntomas, dentro de ellos incluso pueden ser como un poco de mareo, hay un poco de zumbidos en los oídos, también como igual se puede evidenciar un poquito en la agitación que puedan tener, y así, o sea, hay un sinfín de síntomas que a lo mejor pueden dar luces. Pero en realidad si no estamos alertas, los adultos, para poder detectar mejor ese tipo de síntomas, pasa súper desapercibido. Así también está la diabetes, que hay síntomas súper claros, pero en el fondo hay una enfermedad que es la que clásicamente se conoce como la prediabetes o el estado prediabetes, que es la resistencia a la insulina, y que una gran cantidad de chilenos, incluso ahora se presenta mucho más en niños, y también está pasando muy desapercibida. Yo creo que es casi subdiagnosticada. También están los problemas del colesterol. ¿Y esos son efectos inmediatos? ¿O que él va a ir creciendo y va...? Pues como una bola Claro, de nieve que se va exacto, acumulando. es como una bolita de nieve que se va acumulando todos estos síntomas, y en el fondo a un plazo de 1 año hasta 5 años se pueden ya presentar como enfermedades declaradas y se presentan en realidad como un síndrome metabólico. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando los niños se enferman mucho? Porque también son como mitos, dicen, uy, este niño no se está alimentando bien, debe tener las defensas, y tú lo ves, no está obeso, porque a lo que voy yo, que cuando un niño gordito, gordo o sobrepeso, no, él está enfermo, no es sano, pero un niño que está delgado en su peso, se enferma más, pasa, no sé, resfriado, porque como está delgado se alimenta de papas fritas o de comida chatarra, de comida rápida, y le faltan a lo mejor muchos nutrientes. Eso va también de la mano, como el resfriado común, en que te pilla con defensas bajas. Claro, por supuesto, también ahí hay un tipo de malnutrición, porque en el fondo un niño que, independiente que esté con un estado aparentemente nutricional normal, pero igualmente tiene sus defensas bajas y presenta esta seguidilla de enfermedades a repetición, también se debe a un déficit de nutrición, por ejemplo, en vitaminas, en minerales, etcétera, y que al final también se van acumulando, y no porque sea delgado hay que dejarlo un poco de lado, o sea, al contrario, también hay que tomar como conciencia de todos esos factores, y independiente del estado nutricional de los niños. Por eso que, insisto, ahí falta un poquito más de educación en la familia. Hay otro tema que de repente es por la costumbre de las familias, que es los problemas en las rutinas de comida.
Por ejemplo, oye, sabes que en realidad no alcanzo a darle un desayuno bueno, sino que le doy una barrita de granola y después ahí que coma harto durante el día. O que de alguna manera se van saltando comidas. Algo que no solamente le pasa a los niños, sino que después a nosotros los adultos somos secos para de repente, oye, en realidad tengo mucha pega, voy a almorzarme un sándwich y nada más. O voy a dejar la comida porque estoy muy lleno. Claro. Sí. ¿Cómo se puede ir regulando eso? Porque también las rutinas de alimentación son bien importantes para evitar, por ejemplo, lo que tú decías, prediabetes, diabetes, hipertensión. Exacto. Bueno, es súper interesante lo que ustedes mencionan, porque en realidad en el caso de los adultos, por lo menos sabemos que hay alrededor de un 30% de chilenos trabajadores que no reciben ningún tipo de beneficio para poder alimentarse. O sea, este trabajador ya está con una condición especial en donde sabe que o bien gasta de su sueldo una cantidad en comer algo rápido, algo que entre comillas es barato, y al final te alimentas mal. Para engañar la guata. Para engañar un poquito el estómago. Y también lo otro es esto de los horarios, que en realidad son vitales para mantener justamente un metabolismo que se mantenga en el fondo estable, para evitar justamente la aparición de estas enfermedades. Entonces, tanto en los niños como en los adultos, el tema de los horarios es súper importante, súper importante, y hay que educarlo desde pequeño, o sea, pero en realidad también, como ustedes mencionaban, si es que como adultos también nosotros nos estamos saltando comida frecuentemente, o porque el ritmo de trabajo no me permite almorzar, o hacer alguna de las comidas, entonces también eso va a tener consecuencias en nuestro organismo, y en el fondo el organismo empieza a hablar. Y empieza a hablar con todos estos síntomas y empiezan a aparecer. Empieza, claro, a gritar. Más grande, más adultos empiezan a gritar. ¿Qué pasa con las comidas aparentemente sanas o colaciones? Barritas de cereal, galletitas, lo que viene todo ahí, que uno, claro, cuando ves las colaciones, por ejemplo, de los niños, y uno tiene hijos chicos, dice, bueno, las barritas de cereal para el mes, para no dar marcas, pero en el fondo son esas bolsitas de cereales también, que vienen en pocas medidas, o sea, medida pequeña, el yogur. ¿Qué pasa con eso? En realidad algunas son súper buenas alternativas para, por ejemplo, dar de colación, ¿ya? Pero aún así, igual hay que fijarse muy bien en el azúcar que contienen. Y eso nada más, o sea, el azúcar es lo que viene encargado, por ejemplo, o sodio, o... Exacto, el azúcar, el sodio y también el contenido de grasas. Porque para que el alimento tenga tales características, que sea blando, por ejemplo, que tenga cierta textura, eso también se lo va dando ciertos ingredientes. Claro. Y muchas veces está involucrada la grasa. Claro. Entonces, y grasas normalmente que son saturadas y que al final también conllevan una serie de enfermedades. Porque el Chocapic, perdón, tú ya das una marca, pero es que el Chocapic, si no es crujiente, no tiene gracia, pues. Claro, así como hay industria alimentaria en donde se han preocupado para mejorar sus productos y para mejorar la calidad. Es muy raro ver en un cereal que tenga grasas trans, y lo venden así, sin grasas trans. Y eso es cierto, porque... Y de hecho muchos aprendimos lo que era las grasas trans. Por el tema de el etiquetado de los alimentos, pero también a veces lo pintan súper lindo en las cajas, o sea, súper sano y sin grasas trans, claro, sin sal, bajo en azúcar, y bajo en azúcar significa que le sacaron 1 gramo de azúcar. Entonces, ¿cómo ir creyendo también en eso? Porque yo no puedo estar con una calculadora, o sea, tampoco uno tiene en el supermercado para ir viendo qué es lo más adecuado. No, nos demoraríamos mucho tiempo. Sí. Pero en realidad hay que, de alguna manera, confiar un poco en lo que la industria también declara, porque hay leyes de por medio, y que se han preocupado quizás por mejorar estos productos, pero también la responsabilidad del usuario es igual leer algunas de las características que tienen estos productos, y por sobre todo igual evitar un poco el exceso de estos alimentos súper elaborados, que también, además de el exceso de azúcar, sodio, etcétera, también tienen una cantidad de productos que son químicos, que son preservantes, y que también a largo plazo igual nos van a llevar a presentar algún tipo de enfermedad. Exacto. Entonces, es como la idea de esta educación que hay que hacer a nivel general en la población. Yo creo que va de la mano con volver un poquito más a la alimentación, un poquito más natural, llevar las cosas como más elaboradas de la casa, aunque nos cueste a los adultos, porque es mucho más fácil y rápido tomar las cosas del supermercado y
y listo. Y ahí nos desentendemos un poquito Claro. y tenemos una tarea menos. Tarea por delante. Sí, pues Pero hay que hacerlo, porque Sí, finalmente hay la que salud de un niño es... depende de la alimentación. Depende de tantas cosas. Depende de Sí. tantas cosas, pero sobre todo en la primera infancia. Muchísimas gracias, Bárbara, por haber estado Gracias con a nosotros. ustedes ¿ah? por Bárbara, invitarme. muchas gracias, que estés bien.